Hola a todos, en este vídeo os enseño cómo hacer este ahumado que tiene como un puntito especial que lo da la sombra madreperla de Nabla. Así que si os interesa, quedaos a ver el vídeo. Como siempre he preparado el párpado siguiendo el método que utilizo siempre, que ya tenéis un vídeo especial específico de eso en el canal, así que si queréis verlo podéis echarle un ojo. Ahora lo que voy a hacer es con una sombra naranja marcar la cuenca del ojo y de forma muy suave, y lo que voy a hacer es empezando con una brocha de aplicar sombras pero que tiene las fibras muy sueltas, pues lo voy a ir aplicando el color naranja en la cuenca del ojo, primero con muy poquita cantidad y luego vamos subiendo la intensidad del color a medida que vamos aplicando más producto, pero vamos a ir suavemente para que la transición sea más suave y el acabado quede más bonito. Sabéis que para mí esta parte, lo que es marcar la cuenca, es muy importante y es básicamente lo que determina que el maquillaje quede chulísimo o que quede un poco mal, porque creo que esto es muy importante, porque la suavidad con la que se cambie de un color a otro es lo que hace que un maquillaje esté bien para mi gusto. Entonces, bueno, pues esto hay que ir haciéndolo muy suavemente, con mucho cuidado y poco a poco. Ya digo que vamos a ir aplicando el color muy poquito a poquito y vamos a ir aumentando de intensidad a medida que aplicamos más producto. Siempre soltamos bien el producto, el exceso de la brocha, para que no quede mucho producto y entonces no quede grumoso y no se quede ahí como con pegotes. Con una sombra en tono vainilla de acabado mate iluminamos lo que es el hueso de la ceja con una brocha grande, maquillamos bien todo eso, y lo que hace también este color es suavizar el corte entre la sombra naranja y la blanca. Con una brocha de difuminar con las fibras muy sueltas suavizamos otra vez el corte entre la sombra naranja y blanca para que se funda y el degradado quede más suave y mejor. Usando una sombra en crema de acabado mate en color negro maquillamos lo que es todo el párpado móvil, aplicando buena cantidad de producto y fijándonos sobre todo en lo que es la zona más cercana a las pestañas. Esta zona tiene que quedar bien maquillada, rellenando bien lo que son los huecos entre las pestañas. Con una brocha de lengua de gato de fibras sintéticas difuminamos la sombra en crema. Ya sabéis que lo que hago es o bien hacia abajo o bien hacia arriba, pero movimientos como de arriba a abajo. La difuminamos para que quede bien esparcida y lo que haga es una especie de fina capa sin grumos, que es lo que nos va a valer como de base cremosa para la sombra que apliquemos encima, y lo que va a hacer es intensificar esta. Entonces tenemos que difuminarlo muy bien para que no queden grumos de producto. Ahora aplicamos una sombra negra de acabado mate con un pincel de sombras y lo que hacemos es depositar el producto como a toquecitos, saturando el color y haciendo que la sombra en polvo se quede pegada a la sombra en crema y que quede totalmente cubriente y uniforme, o sea que el color quede muy negro pero quede uniforme en todo lo que es el párpado móvil. Con una brocha de difuminar suavizamos el corte en la sombra negra mate que acabamos de aplicar sobre la sombra en crema, y lo hacemos también sobre lo que es la sombra para que no queden grumos, o sea, suavizamos toda la superficie del párpado móvil, pero también hacemos que ese producto en exceso se reparta y suavice todavía más el corte entre la sombra naranja y la negra. Para ello tomamos el pincel de forma suave y de la parte más externa del mango, sin apretar, para que el producto no se quede pegado, sino que se suavice, se deslice y se difumine. Entonces así vamos a conseguir ese efecto de degradado, de ahumado. Tomando la sombra madreperla de Nabla con una brocha de sombras, que la sombra madreperla de Nabla es una sombra que es de base como blanca, pero tiene un tornasol verde y rosado súper especial, pues la tomamos con una brocha de sombras que sea gordita y vamos depositando el producto sobre la sombra negra. Entonces va a tomar ese aspecto de tornasol rosado sobre el color negro, queda súper bonito y más en directo.
y nuevamente suavizamos la superficie del párpado móvil y el corte en la cuenca del ojo con una brocha de difuminar, haciendo como movimientos laterales, siempre muy suave y sin apretar mucho la brocha para que el producto no se pegue, simplemente pues como que barramos el exceso de producto. Con la misma sombra en crema negra de acabado mate maquillamos lo que es la línea inferior del ojo, haciendo una línea bastante gruesa pero muy pegada a las pestañas, sin ser en la línea del agua, pero en lo que es la línea pegada a las pestañas, llegando hasta el lagrimal. Y difuminamos esa sombra en crema con una brocha de difuminar muy pequeñita para que quede una base cremosa pero en muy poca cantidad, o sea, lo que es muy suave para que no quede grumos, y lo que nos valga es para saturar el color que vamos a aplicar encima. Y con un pincel pequeñito tomamos la sombra madreperla de Nabla y la vamos depositando sobre la base cremosa en negra que hemos hecho en la línea inferior de las pestañas, muy suavemente pero depositando bien de producto para que el color quede intenso. Y para que quede todavía más suave, pues con una brocha de difuminar volvemos a pasar para que quede ese efecto ahumado también en la parte inferior. Y podemos repasar pues la sombra de arriba y lo vamos a unir así para que se quede todo uniforme, ¿vale? Para que quede esfumado pero todos los colores uniformes, sin que haya cortes entre la parte de arriba y la de abajo. Voy a aplicar una especie de kohl o lo que es un delineador en polvo que queda muy intenso y muy negro en la línea del agua, tanto inferior como la superior. Podemos usar un perfilador negro o un delineador en gel si lo preferimos, pero yo preferiría este porque es súper intenso, quedas muy negro y además al ser en polvo pues es más fácil de aplicar. Con la sombra 854 de Hin, que es una sombra tornasolada con base blanca y tornasol dorado, y con un pincel muy pequeñito maquillo lo que es la zona del lagrimal para aportar un toque de luz, y con el mismo pincel difumino hacia la zona que hemos maquillado de negro para que quede degradado y se integren los dos colores que son tan opuestos. Y con la misma sombra y un pincel más grande maquillo el hueso de la ceja para aportar también luz ahí y subir la mirada. Aplico una buena capa de máscara de pestañas en las pestañas superiores y en las inferiores. Y ya tenemos el maquillaje. Es un ahumado muy sencillo, pero con ese toque con la sombra tornasolada pues le da un efecto diferente y la verdad es que queda muy bonito. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal, que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos. Si tenéis alguna duda o algún comentario, alguna idea de algún vídeo que queráis ver en el canal, podéis dejarlo abajo. O también estoy en las redes sociales, podéis buscar las direcciones en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo, sed muy felices. ¡Chao!